en el gobierno yo les he dicho, liciten, y dicen, no, es que es darle los activos del Estado al sector privado. No, hombre, pero si hoy por hoy, ¿qué recibe el Estado de eso? Nada, o sea, ellos pueden licitar, pueden tener un beneficio porque se cobra una regalía y van a tener una infraestructura de primera. Y ese pensar de que se lo va al sector privado, o sea, es como pensar de izquierdas y derechas, o sea, ya no hay izquierdas y derechas, lo que hay que pensar es cómo desarrollar el país. A mí me gusta estar pensando, yo soy muy numerólogo, ahora vivo pensando en números y toda la cuestión, pero creo que es muy importante decir qué tiene sentido y qué no tiene sentido. O sea, por ejemplo, si uno juega ajedrez hay que adelantarse a las jugadas. Entonces, por ejemplo, igual si estás en una empresa, como saber en qué debes de pensar, o sea, porque uno tiene que pensar en distintos escenarios, pero llega un momento que ya deja de tener sentido, que ya te estás saliendo de realidades. Antes las organizaciones eran muy jerárquicas, o sea, de arriba para abajo. Entonces pasaba mucho eso que tú dices. Ahora tiene que haber más transversalidad. Entonces puede haber alguien que diga, puchica, yo tengo como 3 jefes, ¿verdad? Pero es que de repente es un área operativa que se necesita de su trabajo en distintas partes de la corporación. Entonces ocurre, inclusive nosotros empezamos hace pocos años a cambiar un poco la organización en ciertas áreas y creamos lo que se llaman células y tribus. Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores, money coaches, y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Estoy muy entusiasmado y venía emocionado porque les tengo aquí un invitado que fue mi jefe indirectamente porque tenía a alguien en medio todavía, pero tuve tiempo de compartir con él. Él es Luis Lara, es el CEO de Corporación BI, que Banco Industrial y Seguros El Roble. Hay muchas empresas de las que vamos a entrar en el tema. Yo trabajé ahí, lo he mencionado, en el 2008 y tuve la oportunidad de conocer a Luis. Mucho liderazgo, pero primero que todo, Luis, bienvenido al programa. Muchas gracias, Adrián. Es un gusto estar con ustedes. Yo también conozco a Adrián desde hace muchos años, conozco al papá y es un síntoma de vejez cuando uno resulta ser amigo más del papá que del hijo, pero ahora espero sería más amigo tuyo que de tu papá, porque tu papá ahorita está viviendo afuera de Guatemala, pero sí les puedo decir que es gente de bien, gente que trabaja mucho en pro del país. Te felicito por este podcast y por los temas tan relevantes y tan de actualidad que tocan. Entonces hay que seguir adelante y es un gran gusto verte nuevamente. Gracias, Luis, gracias. Pues aquí vamos a hablar varios temas y me gustaría empezar un poco por el tema personal. Yo, mi admiración como líder siempre ha sido muy fuerte. Te vi desde el 2008, llevas más de 30 años en la corporación. Por cierto, Luis es ingeniero mecánico industrial y sacó un MBA del INCAE, ¿verdad? Y cuando yo lo conocí era en banca corporativa. Y te voy a decir, Luis, que tal vez por qué es tan importante estas cositas ahora que estoy en el tema de que la gente me va reconociendo y todo. Yo me acuerdo una vez que llegué a tu oficina y yo ni siquiera tenía experiencia en banca. Y estábamos en el 2008 y era la crisis financiera, ¿verdad? Y en esa crisis financiera estaba lo de derivados financieros y cabal a mí me habían dado la oportunidad en ese momento. Y subimos a tu oficina y en eso te pusiste a platicar conmigo de derivados financieros. Pero como sos numérico y esto y no sé qué y esto, pero dije yo, solo la mirada de Luis, que yo lo admiraba mucho y todo eso me impactó mucho y son ciertas cositas, ¿verdad, Luis? Que a veces uno como líder, darle un minuto a alguien puede hacer un impacto muy fuerte en él. Entonces, contame un poquito cómo empezó todo en BI y de ahí vamos haciendo unas preguntas de... Sí, mira, como mencionas, yo entré al banco hace poco más de
32 años en el área de proyectos. Soy ingeniero mecánico industrial y con MBA. Y todavía un amigo me molestaba, mira, y por lo menos le hace servicio a las unidades blindadas, ¿verdad? Porque ¿qué hace un ingeniero mecánico industrial en un banco? Pero al final son las cosas de la vida. Creo que la ventaja de la ingeniería es que es muy amplio. O sea, sinceramente es gigantesco, entonces puedes abarcar muchísimos campos de acción, pero una profesión per se no nos debe delimitar. Creo que la profesión lo que te da son como ciertos principios, como disciplina, como temas de investigación, temas de análisis, pero al final, como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace al andar. Lo que sí es clave es que lo que hagas, que lo tenés que hacer con pasión, con dedicación, dedicarle tiempo, y eso es lo que creo que una de las recetas del éxito. Creo que es muy importante, ¿verdad?, tener claro que el líder no es el que somata la mesa. O sea, ese es el liderazgo de hace 50 años, un liderazgo caduco, obsoleto. O sea, el líder es el que influye en la gente para que juntos lleguen a un objetivo común. ¿Y cómo influís en la gente? Pues justamente platicando, acercándote a ellos. Creo que es muy importante el ejemplo, ¿verdad? Sí. O sea, porque la gente sigue mucho lo que haces, lo que has hecho. Entonces, yo creo que esos son aspectos claves, ¿verdad? A veces cae mal gente que critica y toda la cuestión, y cuando los ves decís, ¿por qué está criticando? Pues si no... Primero, no hay derecho a criticar, y a veces la gente pues si no ha hecho las cosas, ¿por qué puede criticar? Entonces, creo que es muy claro el tener ese punto clave, ¿verdad? Porque a veces uno de repente no se involucra en temas y llegas a opinar, entonces alguien afuera puede decir, bueno, pero si no trabajó en este proyecto, ¿a cuenta de qué viene aquí a criticar, verdad? Entonces, son temas que yo creo que hay que tener muy, muy claro, pero el mundo es complicado, las cosas cambian rápido, entonces el poder trabajar en equipo, el poder tener pues una buena relación con todos es vital. Ahorita dijiste dos temas bien importantes que yo los aplico y me imagino que son prioritarios. Uno es la disciplina, que algo que he visto que eres muy disciplinado con misa, con el trabajo, y la otra es la influencia natural, ¿verdad? No el old school de que la gente tenga miedo, pero la incoherencia que a veces nos pasa como líderes es que somos exigentes porque es parte del liderazgo, pero si no estamos exigiendo, por ejemplo, puntualidad y somos impuntuales, eso es lo que afecta. Por eso es el tema del ejemplo. Entonces, el ejemplo es buscar esa excelencia cada día para poder influenciar de forma natural. Bueno, sí me está regañando, pero él lo aplica, pues, o sea, está aplicando eso. Yo creo que por ahí va un poquito de las palabras. ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste ese cambio con tu equipo? Que al final, cuando tú llevas casi 5 años como CEO y subiste después de que estabas en la misma línea, ¿ese cambio no fue difícil por el tema de antes estaba Diego, luego tú, sí, y esa influencia hacia ese nuevo equipo de trabajo? Sí, francamente no fue difícil porque la realidad es que llevaba como 26, 27 años en el banco, entonces ya el teje y maneje ya lo conocía. Yo a Diego lo aprecio mucho, lo admiro mucho, conmigo siempre fue muy, muy deferente. Yo fui asistente de Diego desde 1998. Entonces, ponete, ya había un montón de temas pues que él me había enseñado, que yo por mi lado había aprendido. Lo que sí se hizo fue tal vez un cambio en la organización, ¿verdad? El banco era mucho más corporativo antes. Ahorita seguimos siendo muy corporativo, pero incorporamos y le estamos poniendo mucha fuerza al área de MIPYMES y al área de personas, que eso es lo que el país necesita. Entonces creamos, pues, o sea, lo separamos. Hay un gerente que ve solo el área corporativa, otro que ve el medio, por así decirlo, MIPYMES, que nos está yendo muy bien, y otro que ve personas. Entonces como que se ordenó un poco el tema y nos está yendo, gracias a Dios, bien. O sea, los resultados ahí están. Creo que una clave es inversión en tecnología, o sea, son millones de millones, pero uno lo ve, ¿verdad? Nosotros somos un banco con mucha infraestructura, tenemos como 660
agencias bancarias, pero a pesar de tener esa infraestructura y tenemos casi 5,700 agentes bancarios, a pesar de tener todo eso, las operaciones en agencias y en agentes son como el 12%. Wow. El 86% son sin intervención humana. Okay. Léase banca digital, léase a través de POS, a través de cajeros automáticos. Entonces, todo eso va cambiando a una velocidad gigantesca. Entonces, para nosotros ahorita el énfasis que le ponemos a todos estos servicios de tecnología, también al tema de ciberseguridad, evidentemente, digamos que es bastante más de lo que se le prestaba hace algunos años. Entonces te diría que esos son cambios importantes y también estamos invirtiendo en la región, ¿verdad? Tenemos un banco en El Salvador, un banco en Honduras, un banco en Panamá, ya venían de antes. Creo que ahorita lo que nos toca es hacerlos crecer. Guatemala es la capitanía general. Yo creo que la manera de conquistar países evidentemente no es con ejércitos, sino que es económicamente. Entonces a mí me encanta cuando uno ve a los empresarios expandirse, ¿verdad? Porque ves esa agresividad, generan empleo, porque eso es lo que al final nos ayuda a evitar la migración. O sea, a mí me da mucha tristeza la migración, o sea, el hecho de que la gente deje sus hogares, el hogar es el centro de una sociedad, que se vayan, o sea, es una tristeza grande. Ojalá pudiéramos generar esos empleos para que se queden, y la manera de hacerlo es esa, una a través de las empresas y otro a través del emprendimiento. Nosotros tenemos una fundación que es la Fundación BI. Hoy voy con María José, después de acá con vos. Ajá. Fundación BI, ¿cómo se llama? Su foco es emprendimiento. Okay. Entonces, ¿cómo se llama? Emprender no es solo le doy plata a alguien para que monte su negocio, porque lo va a perder. O sea, lo que tenés que hacer es capacitarlos. Entonces, tenemos áreas de capacitación para que ellos, ¿cómo se llama? Aprendan un poco, se eduquen y después se les apoya un poco en ese tema. Entonces vamos para adelante. Yo lo que sí te digo es que Guatemala es un país que sí vale la pena, es un país con un gran futuro. O sea, yo sí soy sumamente positivo. Tal vez lo que sí necesitamos es invertir en infraestructura. O sea, Guatemala crece un 3,5%, un 3,8%. Si invirtiéramos en infraestructura, pudiéramos crecer un 6%. Claro. En el grupo estamos trabajando junto con IDC en una autopista que se llama Xochi de 31 kilómetros. Pero Guatemala necesita más de esos proyectos. O sea, hablábamos contigo hace unos minutos que ir al puerto le puede tomar a uno 4 horas. No tiene sentido. O sea, debería de ser 1 hora. Entonces, si tuviéramos puertos, carreteras de buen nivel, Guatemala volaría. Claro. Porque tenemos un sector empresarial de primera. Sí, eso, y me gustaría entrar mucho a eso, pero lo he tocado en varios temas, que es un tema de gobierno complicado, que es ahí como el sector privado tiene que ir empujando esa infraestructura, porque ese es el mayor problema. Pero regresando un poquito a la corporación, va uno de la Fundación BI, ustedes son patrocinadores de Shark Tank, ¿verdad? Sí, que ahorita tuvimos primera temporada y ahorita pues vamos por la segunda. Voy con María José hoy porque quiero conocer el Centro de Emprendimiento, me invitó, y también tengo una CIA en se llama GSEA, que es también apoyar a jóvenes en emprendedores para ayudar a desarrollarlos. Entonces hay una bonita alianza. Pero, por ejemplo, lo que mencionaste no lo sabía. Pues yo sí sé que Banco Industrial ha sido muy enfocado en corporativo, pero le están dando mucha fuerza a MIPYMES y a banca personal. Eso asumo que también van a tener una estrategia del interior un poquito más agresiva. La tecnología, me dijiste, cómo ha cambiado. Ya 80 y pico % es por medio de transferencias y hay una cultura así. Y en algún lugar leí un artículo tuyo donde tú empujas mucho, pues porque eres, pues en tu visión, 80% de bancarización en unos 5 años más o menos. ¿Eso sí lo ves tú así que todavía va por ahí? Yo sí lo veo. Creo que un aspecto muy importante fueron las autoridades que cambiaron la regulación. Antes abrir una cuenta era un dolor de cabeza, ¿verdad? Obtener un crédito también, y al final la supervisión tiene que ir basado en el riesgo. O sea, por ejemplo, si hablamos del riesgo de lavado de dinero, no es el mismo riesgo una cuenta que maneje 5,000 quetzales que una cuenta que maneje 10 millones de quetzales. Claro. Pues, o sea, una cuenta de 5,000 quetzales, una cuenta de planilla, ¿quién va a lavar dinero? Pues, o los pueden usar únicamente de testaferros, pero no ocurre. Entonces, las autoridades para cuentas pequeñas
pues o lo que pueden es suplantar la cuenta, que es donde hay que tener un poco de cuidado, pero te enfatizas en eso. Pero, ¿cómo se llaman? Las autoridades permitieron que ya la apertura de cuentas para montos moderados fuera muy fácil y los créditos en montos bajos también, o sea, ya no se pide tanto requisito. De hecho, nosotros ya damos créditos y abrimos cuentas de manera digital. Ya no se necesita que una persona vaya físicamente. Entonces, esos son temas que ayudan mucho y alguien va a decir, no, hombre, pero que qué complicado. Es increíble cómo la gente aprende. Y las nuevas generaciones que ya nacieron con celular, Dios guarde. O sea, uno le dice a las nuevas generaciones, anda a una agencia y te van a decir, estás loco, ¿para qué voy a ir a una agencia? Entonces, es impresionante. Por ejemplo, en MIPYMES, ¿verdad? Dar un crédito digital, lo pagan, después ellos mismos se autogestionan y funciona muy, muy bien. En el interior, el problema, o sea, lo más caro es el crédito que no existe, ¿verdad? Algunos para financiarse tienen que ir con ¿cómo se llama? Con pues gente que les cobra demasiado, con agiotistas, prestamistas. Es terrible, ¿verdad? Muy complicado. Entonces, como banco, acercarnos a ellos, darles pues acceso a la institución es un cambio fundamental. Un experimento que no es experimento, pues, sino que es ya una realidad desde hace muchos años. Nosotros tenemos un área de microfinanzas que es una banca diferente. O sea, esa área de microfinanzas lo que hace es ir al interior de la República, busca actividades productivas, o sea, no consumo, ¿verdad? Si alguien viene y te dice, me quiero comprar un Mercedes-Benz, no se le puede atender. Pero son, por ejemplo, el 50% son mujeres, es increíble, pero que tienen, por ejemplo, sus telares, o tienen sus restaurantes, o tienen, por ejemplo, su depósito y venden granos, o sea, todo lo que es actividad productiva. Se les da préstamo. Tenemos 32,000 préstamos colocados en el área de microfinanzas y es increíble la gente cómo lo agradece y cómo son de cumplidores. O sea, son los mejores pagan, me imagino. Pagan, o sea, el chapín, te diría, tenemos un dicho, el chapín no es maleado, o sea, el chapín tiene buena sangre, o sea, de por sí, ¿cómo se llama? Es gente muy responsable y por supuesto que ellos lo que buscan es pagar su crédito y después solicitar un crédito un poco más alto y así van creciendo su negocio. Entonces, creo que es algo que nos ayuda mucho para evitar la migración, pero sobre todo para que la gente salga adelante y pueda tener un mucho mejor futuro. Y creo que las otras instituciones, pues cada uno a su manera estará llevando a cabo ese tipo de actividades. Pero yo sí soy muy positivo. O sea, yo sé que hay un interior de la República que es muy pobre, pero que hay que seguir luchando para sacarlos adelante. Pero si uno va al interior, o sea, yo voy al interior con algo de frecuencia, se ha desarrollado enormemente. O sea, uno ve, la gente ya no va en tenis, o la gente va en moto. Sí. O sea, y ve centros comerciales, restaurantes, o sea, hay una pujanza. O sea, yo creo que hay un gran tesoro ahí y el Chapín es buen trabajador. O sea, definitivamente. Es buen trabajador. Entonces, yo sí transmitirle un mensaje a todos los jóvenes que apostemos por el país. Apostemos. Creo que el problema es que somos muy pesimistas y muchos lo que hacen es hablar mal de Guatemala y criticar y critico a este, al otro, acá, allá. No, hombre, o sea, pongámonos arremanguémonos las mangas y echemos punta, como decimos en buen chapín. Así es, así es. Bueno, de todo esto que hablaste del interior, a mí me encanta porque... y aquí yo muy abiertamente lo digo, los invitados que traigo, ahorita hablaste de Carlos Colón, por ejemplo, que está manejando Sochi, que estuvo conmigo, y economistas, estuve con Pablo de León, hablan también de Guatemala. O sea, eso es un poco lo que tú dices, es cómo hay que creer en el país, porque la verdad que está. Pero también tenemos que salir de estar viendo el amarillismo, que son las noticias malas, efecto, que eso yo creo que es lo que también está contagiando. Y en el interior, ¿cómo esa estrategia, Luis? Porque, y aquí porque mucha audiencia también es el tema financiero. Entrar, por ejemplo, al interior del país para un banco, al final es costoso porque realmente el crédito se encarece un poquito por el tema de la facilidad. No es tan fácil
hay que ir a ver el local, hay que ver cómo funciona. Entonces yo creo que eso es ahorita un poquito como la inversión en tecnología, me imagino para ustedes, que en un momento ya se va a volver, así lo están haciendo, esa es la idea, ¿verdad? El punto, o sea, se nota que sos banquero. El punto que tocaste es totalmente cierto. O sea, un crédito per se conlleva gastos administrativos, ¿verdad? O sea, si la gente no llena la documentación digital, pues tenés papelería, tiene que pasar el área de análisis, después surgen dudas, después regresas con el cliente que mire que esto no cuadra, que el ir y venir. Entonces, te cuesta dinero. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un crédito de 100,000 quetzales que un crédito de 10,000 quetzales. Si uno va al interior, por ejemplo, tal vez una tortillera lo que necesita son 5,000 quetzales, o sea, ellos no necesitan más. Claro. Entonces, cuando evalúas el costo administrativo de lo que te cuesta un crédito de 5,000 quetzales, es lo mismo casi que el que te cuesta de 100,000 quetzales. Claro. Pero en 5,000 cuando lo analizas, pues es evidentemente una porción importante con relación al margen. Entonces a veces pues hay quejas, mire, es que le están cobrando 20, 22%, sí, pero es que solo el gasto administrativo puede que sea 8, 10% del crédito, ¿verdad? Sí, o sea, sí. o dependiendo, de repente puede ser más. Sin embargo, en el interior hay que tomar en cuenta, lamentablemente cuando la gente va con agiotistas les pueden cobrar 5% semanal, ¿verdad? Eso sí es terrible, claro. ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con la rotación del inventario. O sea, por ejemplo, una persona que vende tortillas en la mañana compra el maíz, lo muele en la tarde y en la noche vende la tortilla. O sea, rotó el inventario en un día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Eso les ayuda muchísimo. Pues un crédito a una tasa de ese tipo, que debe de ser del 20, 20 y pico % anual, lo manejan perfectamente bien. Totalmente. Y tiene todo el sentido. Y lo eso, que no se vale es cobrar 80, 90%. No, válido, eso no se vale. Válido. Eso no Y eso yo creo que es el costo de oportunidad de eso que están haciendo ustedes, que eso en un momento se va a volver más barato y eso va a bajar que los costos financieros sean. Pero mucha gente critica a los bancos también por eso, porque dicen que las tarjetas, pero no entienden ese gasto administrativo que acabas de explicar de fondo, y eso es lo que hace que un crédito para comprar su materia prima y todo sea del 22%, pero ellos le están sacando 200%, así es. ¿verdad? Entonces, o sea, y el costo de oportunidad es no hacer el negocio, ¿verdad? Entonces, es clarísimo. Es falta tal vez de educación financiera, que es lo que trato un poquito de ir dando poco a poco acá. Pero qué bonito saber eso que están yendo al interior. Y hablabas un poquito de los créditos digitales con, pues eso qué bueno, me imagino que viene de la regulación de la SIB, donde ya no se necesita documentación. Yo no los conocía. Podemos platicar un poquito más de esos créditos. Sí, con mucho gusto. O sea, sí se requiere, pero la documentación se toma a través de una fotografía y digitalmente se confirma con el RENAP que sea un documento válido. O sea, ¿qué pasa? Que evidentemente tal vez el primer crédito que alguien pide es un poquito más complejo de procesar, pero alguien, por ejemplo, en esta área de microfinanzas, alguien que sea recurrente, ya le diste un crédito, el próximo es muy sencillo. Sí. Y entonces, si ya es digital, ya no tienes esos gastos administrativos que te obligan a tener un margen para poder cubrirlos, ¿verdad? Porque, claro. Porque si no, ¿cómo los cubrís? Entonces, creo que la tendencia, conforme todos se vayan digitalizando, es que se pueda ir reduciendo las tasas de interés. Yo soy amigo de las tasas de interés bajas, o sea, de verdad, o sea, antes decirles que los banqueros quieren tasas altas, esos son los banqueros de hace 30, 40 años, o sea, yo lo que quiero es que la economía se desarrolle, que el país crezca y eso le beneficia a todos, no solo al banco, le beneficia absolutamente a todos. Entonces, yo soy amigo de tasas bajas, pero manejar volúmenes grandes. Correcto. Y eso empuja mucho el desarrollo del país. Ojalá que Estados Unidos ya empiece a bajar su tasa de interés. Pero se puede ver, por ejemplo, ahorita con la crisis, después de la pandemia, que se inyectó plata, para mí de una manera irresponsable en el mundo. Guatemala fue muy responsable en el manejo. Después vino esa mega inflación. En muchos países subieron las tasas de interés a 2 dígitos. En Guatemala la tasa de referencia del Banco Central solo subió al 5%. Muy poco comparado. Colombia 14, Brasil que 17, 18, México por ahí habrá estado. México también. O sea, en Guatemala se ha manejado con muchísima prudencia y es justamente porque lo que se busca es no dañar al sector empresarial. Y cuando digo empresarial, no me refiero únicamente a las megaempresas, me refiero a todos, a Juan Pérez, que tal vez tiene su taller de mecánica, a todos, porque si suben la tasa,
Todo se vuelve más caro. Todo pues. se vuelve complicadísimo. Entonces, Claro. en Guatemala hay mucha conciencia de tener una tasa razonable. Y sin entrar tanto a detalle, esto con lo que está pasando de Trump, de los impuestos y todo, pues he escuchado que eso va a provocar en un momento, tal vez en el corto plazo, inflación en Estados Unidos, pero tenemos la ventaja de las remesas, ¿verdad? Que son altas y eso ayuda también pues con el tipo, el tipo de cambio y todo. Pero, ¿cómo ves esa parte de dólares? Porque yo creo que aquí la captación de los bancos en dólares mucho viene de afuera. Entonces, en dólares puede que se encarezca un poco, quetzales, pero tal vez no al mismo nivel que va a ir a Estados Unidos, me imagino. Sí, mira, yo no soy amigo de los aranceles, pues a mí me encanta competir, me encanta el libre mercado. O sea, siento que los aranceles era como el tema hace 50 años, que era protección a la industria local, protección ¿cómo se llama? El sector exportador. Eso, como muy bien dices, genera inflación y entonces el que sale complicado es el pueblo, pues, o sea, la gente que quiere comprar algo va a tener que pagar más caro. Entonces, no soy muy amigo de eso. Entiendo que el presidente Trump vio que tal vez algunos socios comerciales abusaban un poco, entonces tal vez a eso obedece el tema, ¿verdad? Esa es una cuestión de ellos, yo no soy quien para opinar. Creo que Guatemala, pues al final salió, creo que de los menos afectados, ¿verdad? Porque salimos con un arancel del 10%. Vamos a ver qué pasa. Las últimas cifras, por ejemplo, de generación de empleo, los últimos 3 meses en Estados Unidos estuvieron bajas. Si a mí me preguntas, en la próxima reunión de la FED, que es en septiembre, van a bajar la tasa de interés. ¿Ah, sí? Y eso, ¿cómo se llama? También va a ayudar para que en Guatemala baje un poco la tasa de interés. Guatemala debe de manejar una tasa un poco por encima de Estados Unidos, por el riesgo país. Si no lo haces, ¿qué es lo que hacen los ahorrantes? Se llevan el dinero fuera de Guatemala, entonces te quedas sin liquidez. Entonces, creo que ese es un punto. Yo considero que lo de las remesas, ahorita obviamente hay un boom, o sea, las remesas están creciendo como 18% con relación al año pasado. Creo que es por la preocupación que existe de que los puedan enviar de regreso o el famoso impuesto que se aprobó, que es del 1%. Tal vez eso va a hacer que el año siguiente se normalice. En general, yo no creo que vaya a variar mucho lo de las remesas. Tal vez va a tender a estabilizarse. Ya no va a seguir con los crecimientos de antes, pero yo creo que en Estados Unidos cometerían un error muy grande si tratan de sacar a todos los migrantes. O sea, ellos dependen de esa mano de obra y sobre todo la mano de obra chapina, que es trabajadora. Sí. O sea, ¿quién va a cortar las naranjas en Florida, las uvas en California? ¿Quién va a atender? No, y a ellos se les irían los costos. Sí, de construcción, de servicios. Sí. O sea, el chapín es trabajadorazo. O sea, sí. Entonces, yo de verdad algo puede cambiar, pero no me preocuparía. Yo el tipo de cambio lo veo todavía estable, no veo que haya cambios, las tasas de interés un poco hacia abajo, como te mencionaba, la inflación controlada. Entonces, yo sigo apostando por Guatemala. O sea, lo que tenemos que hacer es empujar para que haya inversión en infraestructura. Claro. Y en eso que es tan importante, siempre pido un poquito la opinión, ¿cómo avanzamos en eso para que realmente se haga bien? Porque está el tema de corrupción, intereses, diputados, etcétera. Es un tema bien complicado porque es ridículo que teniendo tan buena economía y todo, las carreteras principales pues estén tan mal, ¿no? Sí, mira, hablaste con Carlos Colom. Sí. La persona que más conoce el tema de infraestructura y cómo hacerlo es Carlos Colom. Es un buen amigo, yo lo aprecio muchísimo. Él estuvo empujando una ley de infraestructura, entonces que hubiera sido ideal. Creo que al final lo mejor es que sea el sector privado el que desarrolla por temas de competitividad, de eficiencia, de cuidado de las carreteras, etcétera. Algunos dicen es que hay que pagar peaje. Sí, pero es que si no se paga peaje se gasta más en gasolina haciendo cola o se gasta más arreglando una llanta por pasar por un hoyo en la carretera. Esa ley era interesante porque permitía que cada quien tuviera distintas ideas de dónde invertir y que de alguna manera el Estado facilitara. Por ejemplo, en Sochi, solo porque Carlos Colom es tan insistente y todo se logró, pero fue comprar terreno por terreno. Claro, eso es tipo Don trabajo Quijote de la Mancha. Sí. Es un trabajo de hormiga que se te hace muy, muy difícil. El Estado debería de ayudar y decir, miren, vamos a pasar esta carretera
que le den los derechos, pague un poco arriba del valor de mercado, pero que se pueda hacer de una manera más eficiente. En Guatemala se aprobó una ley de infraestructura prioritaria, que digamos que puede tener sus ventajas, pero a mí lo que no me gusta es que ellos de una vez te señalan qué proyectos se deben de desarrollar y cómo va a ser. Entonces, y al final va a depender del Estado. Pues, o sea, claro. Al final, pues qué bueno, ojalá que se desarrollen esos proyectos, que avancen lo más rápido posible, pero eso no sustituye el que haya una inversión privada. ¿Cómo hacer ahorita en el corto plazo? Porque evidentemente son proyectos que toman mucho tiempo. El gobierno tiene como 30,000 millones de quetzales en caja. O sea, yo sí los motivaría a invertir. Creo que hay preocupación de que es que yo como funcionario público tengo responsabilidad por 20 años, pues, pero para eso están ahí. Lo que deberían de hacer es contratar a un ente externo, extranjero, pues una firma de consultoría, una auditoría, algún ente extranjero, hasta puede ser un OPS, que ellos verifiquen el proceso y que verifiquen la licitación. Ellos probablemente cobrarán un 5% del proyecto, pero eso es mucho más barato que la corrupción. Totalmente. Pero ellos pudieran sacar 3, 4 proyectos grandes que los verifiquen estos, que toda la licitación se haga como debe de ser y para adelante, ¿verdad? O sea... O sea, sí hay manera de resolver ese nudo. ¿Cómo ahí que va primero el huevo o la gallina, en el sentido de que está el funcionario público y como no tiene incentivos o tiene ese temor, no ejecutan, entonces el presupuesto no se hace porque tienen ese temor o lo facilitan mucho? Pero entonces, ¿cómo se resuelve ese tema? Porque mencionas mucho el tema privado, pero es más lento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay que ir a negociar la tierra, hacer el proyecto. Lo del peaje, dejamos un mensaje, hace sentido, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Pues, si no, el privado no va a querer invertir porque no es una donación, es una inversión, pero que beneficia a todos. Pero ¿cómo avanzamos en eso? Que yo siento que estamos un poquito estancados, ¿verdad? Como te dije, yo contrataba a un ente de afuera, o sea, que verifique para los proyectos, o sea, se pueden sacar las principales carreteras y después yo licitaba. O sea, por ejemplo, licitar el aeropuerto. O sea, cuando uno ve el aeropuerto de El Salvador, es una belleza de aeropuerto, dice uno, y Guatemala. Increíble. Lo tenemos así. Conozco a Fernando Suriano, me parece una persona muy buena, pero él está muy amarrado por todos los temas, los contratos que había de inquilinos de antes, etcétera. Pero, por ejemplo, en el gobierno yo les he dicho, liciten, y dicen, no, es que es darle los activos del Estado al sector privado. No, hombre, pero si hoy por hoy, ¿qué recibe el Estado de eso? Nada, o sea, ellos pueden licitar, pueden tener un beneficio porque se cobra una regalía y van a tener una infraestructura de primera. Y ese pensar de que se lo hará al sector privado, o sea, es como pensar de izquierdas y derechas, o sea, ya no hay izquierdas y derechas, lo que hay que pensar es cómo desarrollar el país. Y yo te voy a dar un caso puntual que me parece súper relevante. El presidente Lagos de Chile, bueno, expresidente, ¿verdad? Pero él estuvo, ¿cómo se llama?, en la época de Allende como ministro en Chile. O sea, era una persona de un corte de izquierda. Cuando Pinochet tomó posesión, él salió huyendo de Chile. ¿Por qué? Porque evidentemente era una persona que coincidía totalmente con el gobierno anterior. De hecho, era funcionario, salió huyendo, regresó a Chile y a principios de los 2000 fue presidente. El sector privado habrá estado tremendamente preocupado porque habrán dicho, ¿y este qué va a hacer? Va a nacionalizar todo. Contrario, lo que hizo fue que empezó a licitar las principales obras, pero a licitarlas, a entregarlas. Miren, simplemente que el gobierno reciba una regalía y usted haga lo mejor. O sea, debe cumplir con estos requisitos, las cosas deben de ser transparentes. Y miren lo que es Chile hoy por hoy, pues unas carreteras de primera, una infraestructura de primera. Entonces no son temas de izquierdas o derechas que si se lo doy al sector privado no se lo doy, sino es un tema de qué funciona y qué no funciona. Yo saldría a licitar, o sea, puertos, aeropuertos, a entregarlos. Eso sí, un proceso bien transparente, un proceso muy claro. ¿Cómo se llama? Creo que es importante hacer benchmarks con otros países. Por ejemplo, también en el tema de minería. Si licitamos, si damos una autorización para una mina, ¿cuál es la regalía que internacionalmente se cobran? Pues porque si no estamos regalando nuestros recursos a terceros. O sea, solo es que las cuestiones tengan sentido. Pero si se hiciera, te digo que en 3, 4 años se pudieran ver cambios fundamentales. Y te hago una pregunta muy importante que creo que vas a estar de acuerdo conmigo.
es algo, por ejemplo, lo que Trump es un empresario y normalmente tenemos políticos. ¿Ves tú en un futuro cercano teniendo empresarios en gobierno? Porque el empresario es el que sabe la eficiencia de productividad, de hacer cómo las cosas se manejen. ¿Cómo es eso? Porque si eso funciona, vamos a avanzar rápido. Yo voto por ti, Adrián. Harías un gran trabajo. No, mira, tenés toda la razón. O sea, yo creo que hay que involucrarse. O sea, estar viendo las cosas de afuera. Es como lo que yo te decía al inicio, ¿verdad? Si alguien no se involucra en un proyecto y después empieza a criticar a los que lo están haciendo, no hay derecho. O alguien no hace algo y empieza a criticar, no hay derecho. Entonces, muy cómodos nosotros sentados así en el palco del estadio criticando a todos. Si a mí me preguntas, yo creo que sí se debería de participar. Pero creo que debería ser un equipo. O sea, porque una cigüeña no hace primavera, ¿verdad? Sí. O sea, tiene que ser un grupo de gente para tener lógica, para cuidarse, para hacer los cambios, pero se debe de hacer. Si no, es un gran problema. ¿Y lo ves en un futuro cercano o va muy lento? Porque lógicamente sin eso no va a cambiar nada. Alguien sin experiencia en eso no sabe cómo manejar equipo, incluso en el tema de liderazgo. No quiero decir nombres en tema político, pero hay gente que tiene 1,000 personas abajo y antes tenía una. Entonces no hace sentido. Entonces, ¿verdad? Pero yo creo que también ahí hay un trabajo de hormiga que hay que ir poco a poco, y yo creo que honestamente la gente en el sector privado tenemos miedo porque nuestro riesgo es muy alto de hacer las cosas bien, igual salir manchados. No sé si tenés esa perspectiva también. Sí, yo por eso te decía en equipo. Porque yo creo que en equipo, las cosas se pueden resolver, se puede ser prudente. Creo que empresarios de cierto nivel que asuman esos puestos, pues que sea ad honorem, ¿verdad? O sea, porque uno le tiene que devolver al país parte de lo que él mismo te ha dado, ¿verdad? Claro. Lamentablemente no lo veo, o sea, no lo veo por ahora, pues da tristeza, pero ojalá que pase, ¿verdad? Yo me apunto. Sí, mira, los jóvenes que nos escuchan, yo te soy honesto, apúntense. Luis. Yo me apuntaría 100%, siempre y cuando, y ad honorem, pero siempre y cuando también estar protegido de que aunque uno haga bien, no estás luchando contra 99 en contra, igual vas a salir golpeado, que eso es lo que tenemos que cambiar, ¿va? Por eso es que tiene que ser un grupo de gente, o sea, juntar primero 100, después que esos 100 cada uno que jale a 3 amigos y tal vez llegas a un grupo de 500, 600 y entre todos pues ahí pues se revisa y te aseguras de que sea gente capaz, gente que ponga como prioridad el país y no intereses personales, ¿verdad? Correcto. Pero coincido que esa es la solución de fondo, ¿verdad? Y también cambiar un poco, no puede ser un país con 20 y pico partidos, 20 y pico candidatos, es muy complicado. Claro. Sí, uno ya ni conoce y está la gente ahí apostándole a todo eso. Pero qué bonito que hablamos eso, porque yo creo que deja una semilla y a mí me enseña mucho tu visión en cómo pensar de esa forma, y aquí también ser transparente. Aquí uno no quiere ofender a nadie, pero es it is what it is, ¿va? Por eso es que Estados Unidos, por eso Trump volvió a quedar. Lo odiaban, odiaban, pero entonces ¿por qué volvió a quedar? Porque pues la economía es un empresario que sabe, y yo creo que ahí va un poquito la influencia. Entrando un poquito en el tema como líder, Luis, ¿cómo manejas tú el estrés? O sea, llevas 30 años en el banco más grande de Guatemala y es una carga impresionante, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es tu manera de manejar esa yo parte? creo que lo primero es, o sea, convencerse de que uno no se debe enojar. O sea, de verdad, el que se enoja pierde. O sea, el que deja de pensar, de pronto decís cosas de las cuales te arrepentís. Entonces creo que ese es un aspecto muy importante. O sea, tratar de estar relajado, ver los problemas, manejarlos, etcétera. Después saber separar qué son negocios y qué son temas personales. O sea, uno puede estar en una sesión, puede discutir con alguien, inclusive en ocasiones puede pasar, yo te decía no enojarse pues, pero en ocasiones pues la situación puede subir un poco de tono, pero siempre con respeto, pero cerrás la puerta de ese salón y ahí quedó todo.
Okay. O sea, ahí quedó la molestia, ahí quedó la discusión. Con la persona que tal vez no estabas de acuerdo, le puedes decir, mira vos, platiquemos, vamos a echarnos un trago. O sea, las cosas quedaron ahí. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el trabajo es el trabajo y la casa es la casa. O sea, en el momento en el que salís del trabajo, ahí cerrás la puerta del trabajo y ya vas a tu casa. Claro que ahora es más difícil porque el celular te acompaña por todas partes, ¿verdad? Entonces, sí es un tema que hay que saber manejarlo, pero creo que una muy buena parte es mental. O sea, decir, voy a estar tranquilo, no me voy a enojar. Cualquier problema que tengas lo vas a analizar mucho mejor si estás tranquilo que si estás molesto. Eso sí hay que tenerlo muy claro. Y otra cosa que yo sí hago ejercicio. O sea, yo sí hago ejercicio 4 o 5 veces por semana en la mañana, ¿verdad? Porque si uno hace ejercicio en la noche, después te acostás y estás con los ojos así. Sí, ya te va. Entonces, hiciste creo que corriste hasta una maratón. Sí, corrí me acuerdo como que 4 Irma maratones. me contó en un momento. Corrí como 4 maratones. Algo me acuerdo que te lastimaste el pie y que no pudiste seguir. Mira, si corres maratones, el dolor es algo que te acompaña siempre. Sí. Pero sí, claro. es algo, lograrlo es un reto muy interesante. Lo que pasa es que después te metes y ya no querés salir. Se engasa uno, es como el reto de nuevas metas y pues tú que estás acostumbrado a metas, números, bajar mi tiempo. Pero mira, hacer un poco de ejercicio y todo, o sea, cardio, ¿verdad? O sea, de todo un poco. La parte religiosa me imagino que te da mucha paz. Muy importante. Yo sí soy católico, apostólico, romano y del Barça. Así. No, y cómo se llama, yo sí trato de ir muy seguido a misa, pues no solo fines de semana y rezar. Y, es otra disciplina y que mi esposa, te da que yo la admiro paz. y la quiero mucho, ¿cómo se llama? Es muy, muy religiosa, entonces ella me acerca más a Dios y creo que eso es muy importante. Qué bonito, Luis. Es una práctica, por ejemplo, yo empecé ahorita, estoy yendo 1 o 2 veces a la semana, pero me costó agarrar eso y te digo que ahorita que me he ido alineando cada vez mejor con mis valores, me da una paz, tranquilidad, se vuelve un mejor líder, la gente lo ve. Y ahorita tocaste un tema muy importante, el de no enojarse. Esa inteligencia, eso es un músculo, porque hay que practicarlo. Hay que practicarlo. No es fácil, ¿verdad? Sí. Y me imagino que ya llegas a un punto donde sabes que alguien ya está con mala intención y decís, aquí yo tengo que cambiar mi chip o cambiar dirección para evitar eso, porque te afecta tu día, te afecta tu hora. Yo creo que es algo que ya después de 30 años ya lo tenés bien pulido. Sí. Así es como decís, es un músculo, o sea, es inteligencia emocional y es practicarlo, ¿verdad? O sea, decir, no me voy a enojar y me enojé, ¿qué error cometí? ¿Qué pasó? Muchas veces lo que ocurre es que uno mismo en la cabeza, ¿verdad? Como el cerebro es increíble, te haces un montón de bolas, un montón de temas y después resulta que no es como lo habías pensado. O sea, muchas de las cosas de repente de las que uno se preocupa no ocurren. Entonces, creo que son hábitos que uno va desarrollando, pero sí hay que tener claro que el que se enoja pierde. Pierde, totalmente. Y ahí tocaste a uno importante, que es la preocupación, que es cuando uno no está viviendo en el presente. ¿Cómo te enfocas tú en siempre estar en ese presente? Me imagino que eres muy rutinario en tus días y todo, tienes tu reunión, cómo evitas las distracciones del celular, que también es una disciplina. Sí. Algo me dijo Irma que creo que eso me impactó y se lo dije a Gisela para ser accountable, que estabas en una reunión y le contestabas a tu esposa, mientras otro empresario tal vez no le contesta, ¿verdad? Pero esos detallitos, ahora, tal vez en ese momento no los entendía, pero ahora lo entiendo porque uno va cambiando también sus prioridades y enfoque. ¿Cómo te mantienes en el presente? Sí, no, yo creo que es de ir aprendiendo, por ejemplo, a mí me gusta estar pensando, yo soy muy numerólogo, ahora vivo pensando en números y toda la cuestión, pero creo que es muy importante decir qué tiene sentido y qué no tiene sentido. O sea, por ejemplo, si uno juega ajedrez hay que adelantarse a las jugadas. Entonces, por ejemplo, igual si estás en una empresa, como saber en qué debes de pensar, o sea, porque uno tiene que pensar en distintos escenarios, pero llega un momento que ya deja de tener sentido, que ya te estás saliendo de realidades y eso te agota, o sea, porque te empieza a generar una serie de presiones y dudas, preocupaciones, entonces como saber dónde cortas el tema, ¿verdad? Como decir qué controlo y qué no controlo, lo que no controlo, dejarlo ir, lo que controlo, pues ahí qué puedo hacer para cambiarlo. Sí. Por ahí va, ¿va? Cuando me voy saliendo, rezar un Ave María, ¿verdad? Claro, y eso ayuda, te ayuda, es algo que a ti te funciona, ¿verdad? ¿Y el ejercicio has tenido el hábito mucho tiempo? Toda la vida, yo desde niño, toda la vida he tenido el hábito de hacer ejercicio, ¿verdad? Pero he tenido mis lesiones, o sea, lo que uno tiene que aprender, pues usar un poco la cabeza, no ser fanático, yo todavía estoy en esas.
¿Cómo se llama? Pero es un hábito. Pues si el que no lo tenga, pues igual lo puede adquirir, ¿verdad? Claro. Y ahora es tan fácil, porque mira, ahora sí no hay pretextos para no hacer Hay ejercicio. en todos lados, digital, hasta Y en si el no celular. te compras una banda, pones tele y te pones a ver una serie en Netflix y corres o caminas. O sea, de verdad De que ahora todo sí se no puede. es complicado. Sabes Ahora que yo sí. siempre le pongo el ejemplo a mis cuates cuando me fui a esquiar con Gisela y era un hotel así chiquito, no tenía gimnasio y un día tuvimos que hacer ejercicio los dos en el baño. Uno haciendo despechadas, otro sentadillas, pero es lo que vos decís, no hay excusa, siempre hay alguna forma de encontrarle. O cuando salimos de viaje, tengo un cuate que es muy disciplinado, pero tiene ese patrón que se va de viaje y no hace ejercicio. Entonces le digo, mano, eso es porque vas programado a que vas a descansar. Yo hago más ejercicio en mis viajes que acá. Y ahí compensas la comida. Y ahí compensa un poquito la comida uno, pues que es también algo, pues algo el placer y uno de esas cosas. Algo que para mí es bien importante y para eso, para la audiencia es bien importante, quiero conocer cuáles son tus valores, o sea, cuáles son tus valores, tus prioridades y valores principales. Sí, mira, soy católico, ¿verdad? Entonces mi prioridad es Dios, pues segundo es la familia, tercero evidentemente es el trabajo. Y por ahí va uno mezclando cosas, ¿verdad? Porque te surgen a veces distintas responsabilidades, distintos temas. En ocasiones, si tenés más trabajo, pues tenés que dedicarle un poco más a eso, un poco menos a la familia. Lo que hay que hacer es no olvidarse, ¿verdad? Sino estar jugando con esas responsabilidades siempre y darle la prioridad que debe de ser, ¿verdad? Pero creo que lo importante es ser una persona buena, pues una persona de bien, ¿verdad? Sí. O sea, y creo que otro aspecto es ayudar, o sea, ayudar al necesitado, tener estrategias. Creo que cuando demos el paso de este mundo al siguiente, que es una puertecita, pues uno cree que es un cambio, es solo pasar una puertecita. Dios no te va a preguntar que si eras del Real o que si eras del Barça o qué carro tenías o qué puesto ocupaste o qué puesto político. Eso no le va a preguntar a Dios. ¿Qué clase de humano eras? Dios lo que te va a preguntar es qué hiciste por los demás. Sí. Así es, así. Te cuento la mía, Luis. Yo hice un pacto con Dios hace como 5 años, creo que es la segunda vez que lo menciono aquí. Y lógicamente sí he sido alguien muy enfocado en el crecimiento, en todo, pero en ese momento era más el tema económico. Y el pacto con Dios le dije, tú dame poder y yo lo voy a dar de regreso. Y me di cuenta que empecé a crecer mucho más y como ahora lo estoy dando de regreso. Entonces como que ya empiezo a agradecer, porque Dios compensa. Dios compensa. Dice, si Él sabe que es de algo bueno, tiene que venir de algo de genuino del corazón, pero por eso es que sí identifico mucho la parte de religión y quiero fortalecerla. ¿Cómo balanceas el tema de familia, trabajo, siendo el CEO del banco más grande de Guatemala, creciendo? ¿Cómo logras manejar eso? Yo sé que ya llevas mucho tiempo y tienes un excelente equipo porque los conozco a todos. Y me imagino que es un banco que no está Luis y sigue caminando. Entonces, eso te ayuda también a ser un mejor líder, porque necesitas tiempo para ti, para tu familia, para estar más fuerte. ¿Cómo manejas esa parte? Mira, lo mejor es tener gente que es mejor que uno abajo. Sí. No hay que decirlo mucho porque no va a ser que se den cuenta los grandes se crecen jefes. Después. Pero, ¿cómo se llama? Tenés que tener gente mejor que uno. Y uno tiene que saber, o sea, en el banco tenemos la política, a los 65 años se retira uno. Buenísimo, porque así le dejas espacio a los demás. Uno no puede ser egoísta de querer quedarse nada. Claro. Y los que están abajo de uno tienen que ser mejores que uno. Y si no son mejores que uno, es culpa del no jefe. los está uno desarrollando Así bien. es. Entonces, tenés que tener gente mejor que uno y después trabajar, o sea, delegar y toda la cuestión. Y como decís, a tal hora, o sea, porque el día tiene 24 horas y hay que estar en familia, hay que comer, hay que dormir. O sea, no puede uno pretender estar en la organización o pensar que la organización depende de uno. Eso es un grave error. Correcto. Entonces, ese es el principio. Y los que están abajo tienen que tener gente abajo de ellos mejores que ellos. Claro, entonces, así es. Esa es la manera de crecer, o sea, porque si no, una organización no puede pasar de ser un plano familiar, ¿verdad? Tiene que ser una organización profesional. Y esa es una clase de liderazgo, yo la estoy implementando con mi gente, porque también uno tiene que ver que hay lealtad, ¿verdad? O sea, realmente uno quiere desarrollar a alguien para que sea mejor que uno, pero asumo que también han de tener ustedes ese tema porque son tan grandes de que a veces la gente le da miedo desarrollar porque dice, me va a quitar y me van a despedir.
¿Cómo se puede manejar esa Esa parte? es la vieja escuela. O sea, Claro. esa de verdad, y esa era la vieja escuela, te diría que en todas las empresas, tal vez no solo de Guatemala, sino del mundo entero, ¿verdad? Y el jefe llegaba y así como los perritos que hacen pipí en los árboles y marcan su territorio, ¿verdad? Y sentían que tenían que llamarle la atención a alguien para... Sí, Yo eso lo detesto, te lo digo. O sea, lo que tenés que igual, hacer es gente que piensa de esa manera, no tiene cabida. No claro. tiene cabida, o sea, o Ujú. alguien de que te tiene que llevar el reporte y si alguien de abajo lo lleva se enoja porque lo llevó el de abajo y no él. Esas son ridiculeces, ¿verdad? Sí. Esas son ridiculeces. O sea, hay que ser bien claro con la gente de que eso no es aceptable. O Y sea, porque no sabes, tiene sentido, pues esas son organizaciones del pasado. es Y otra escuela, ponete sí. algo que ayuda mucho, creo yo, es que las organizaciones tienen que ser más transversales. Antes las organizaciones eran muy jerárquicas, o sea, de arriba para abajo. Entonces pasaba mucho eso que tú dices. Ahora tiene que haber más transversalidad. Entonces puede haber alguien que diga, puchica, yo tengo como 3 jefes, ¿verdad? Pero es que de repente es un área operativa que se necesita de su trabajo en distintas partes de la corporación. Entonces ocurre, inclusive nosotros empezamos hace pocos años a cambiar un poco la organización en ciertas áreas y creamos lo que se llaman Ujú. células y tribus. Entonces, ¿qué es una célula? Un equipo multifuncional. Entonces, por ejemplo, en una mesa grande tienes a alguien que sabe de producción, que sabe de mercadeo, que sabe de operaciones, que sabe de contabilidad, que sabe de auditoría, que sabe de tecnología. Por ejemplo, puede ser un grupo de 8 gentes y entre todos desarrollan un producto Okay. o entre todos desarrollan cómo resolver ciertos problemas o cómo agilizar un proceso o cómo Ujú. bajar gastos. Entonces, la ventaja de esas células multifuncionales es que tienes expertise de todas las áreas Ujú. y es mucho más rápido. Antes, por ejemplo, de repente el área de organización y método se le ocurría algo y de repente venía el área de finanzas y le decía, mira, vos no es rentable. O venía el área de contabilidad, mira, no tiene sentido. Entonces Ujú. te ibas topando con pared tras pared tras pared. Sí. Pero ese equipo multifuncional, o sea, la gente tiene que saber que en ocasiones tienen que ceder. O sea, Claro. nadie es dueño de la verdad, solo Dios nuestro Señor es dueño de la verdad. Entonces, funciona mucho y te da muchísima agilidad. Ok. Ya tenemos, no tengo el nombre, pero debe ser como 70 y pico células. Wow, wow. Sí, es algo que ya funcionó y ahorita lo están Sí. expandiendo. Mira, y algo de liderazgo que me ha funcionado a mí, que lo estoy aplicando en las empresas y me hace un mejor líder que antes tenía miedo, era uno, lo que dijiste, ¿va? Es como empoderar a la gente para que sea mejor que uno. Pero, por ejemplo, yo ahorita que ya no estoy operando, lo que hago es, por ejemplo, con mis líderes, tengo un almuerzo al mes, ¿verdad? Pero para hablar temas personales, de familia, cómo influencia, porque ya uno lo ven, cómo yo he ido mejorando mi salud, le he bajado, pues, y ahorita me quité 1 año el licor, cada vez voy más a misa, cómo yo voy bien, ahorita se enfermó mi gerente operativa y la fui a ver a la casa, estuvo 3 semanas fuera y lo que más gusto me dio es que dice que regresó y que todo estaba en orden, entonces ahí es donde uno se da cuenta que está creando líderes, Así ¿verdad? es, así es. ¿Cómo ves tú en las empresas, sobre todo una tan grande, de tener con tu siguiente línea, no lo puede uno hacer hacia abajo, pero esa relación un poquito más personal, vulnerable y abierta, No, yo ¿verdad? creo que es fabuloso, o sea, Ajá. creo que la idea es excelente. Lo que hay que saber es establecer límites, ¿verdad? O Claro, sea, claro. hasta dónde, pero nosotros nos llevamos de maravilla con todos, pues nos conocemos con la línea de abajo del banco desde hace 20 y décadas. pico de años, sí, pues. Entonces, pues tal vez ya no es tan necesario, ¿verdad? Porque tenemos toda la confianza, pero yo aplaudo eso y eso que vayas a visitar a alguien porque tuvo un problema de salud, un accidente o lo que fuera fabuloso, pues, Sí, porque eso te da, ese es ir un paso adicional, ¿verdad? Te da una muestra de liderazgo muy sí. importante. Y lo que la gente no ve, que uno no lo está haciendo por decir, ahora que uno sabe que funciona, ellos dan el triple por uno, Sí. ¿verdad? Y eso es lo que uno dice también, eso, hay un dicho que decía Mark Cuban, que seguro lo conoces, que dice que cuál es el mejor empleado, el que te genera menos estrés, Sí, ¿verdad? el que saca el El, chance. el que te saque el chance. Y eso es lo que me encanta de que lo protegen a uno, ya lo ven como una figura. Pero hablo mucho de esto porque yo creo que también todavía sigue mucho el liderazgo de la vieja escuela. Y Sí. lo sigo viendo yo, que el que llega, que cree que porque ya tengo mi título, que porque fui gerente de no sé dónde, ese chip hay que cambiarlo porque si no van a tronar o se van a limitar. Sí.
¿verdad? O se vuelve un jefe que nadie lo quiere. O sea, la gente saca el chance porque lo tiene que sacar, porque ni modo, se tiene que ganar el sueldo, es el sustento de la familia, etcétera, pero no dan la mía extra. Sí. En cambio, cuando hay un liderazgo positivo, la gente da la mía extra. Y eso es lo que hace la diferencia en las empresas. Totalmente. Porque al final, mira, las empresas capital tienen. O sea, el recurso más importante es el recurso humano, ¿verdad? El recurso humano. Y para ir terminando, Luis, ¿cómo se ve Luis a los 65 años? Que es lo que no lo sabía, pero me imagino. ¿Cómo te ves después de 30 años de ser alguien, ese cambio que es seguro es difícil, ¿verdad? No, mira, el ser humano está hecho para trabajar. O sea, si alguien dice es que yo me quiero retirar porque me voy a dedicar a morir, a comer Doritos, a tomar cerveza y a ver Netflix el día entero echado en la cama, o sea, te vas a morir, ¿verdad? Totalmente. O sea, es como la parábola de aquel que tuvo una cosecha abundante. Dijo, voy a botar mis graneros, haré unos más grandes y viviré, me dedicaré a fiesta, ¿verdad? Y Dios le dijo, hoy te vas para afuera. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que voy a hacer es cambiar actividades, o sea, te puedes dedicar a ayudar un poco más. Yo nunca juego golf, pues, pero de repente pudiera empezar a jugar golf. No sé, pero por ejemplo, algo que me pasa por la mente es ayudar a más gente, o sea, ¿por qué no ayudar y devolver más para la comunidad? Pero tal vez el secreto es siempre tener actividades. Sí. ¿Cuáles serán en su momento? Pues no lo sé, porque uno puede tener, ahorita tengo 60 años, uno puede tener unas ideas ahora, otras dentro de 5 años, pero estar siempre activo, o sea, descansar hasta la tumba. Ahí vas a tener tiempo de sobra para descansar. Ya, mira, y vos que, pues, y vos, tú, yo, dale, como querrás. Sí, que eres CEO también de la aseguradora y tienes información a todo, pues, si la salud sigue como sigue, tienes una buena salud también, ¿vamos a llegar a los 100 años o no? No, yo creo que sí, pero creo que el punto es porque va muy relacionado a lo que acabas de mencionar, es decir, no voy a estar 35 años sin hacer nada, pues. No, mira, o sea, evidentemente... ¿cómo se llama? Yo me recuerdo una vez que estaba en el colegio y la profesora estaba celebrando 40 años y que dijo es que es importante cumplir décadas. Yo dije, pucha, esta ya está robando oxígeno en este mundo, ¿va? Yo tengo ahorita 60 y le digo a todos es que los 60 ahora son los 40 de antes. No, o sea, yo sí creo que evidentemente hay más conciencia de que la gente se cuide más de las dietas, lo que te daña, no te daña, las medicinas, etcétera. Entonces yo sí creo que se va a ir prolongando la vida. Ahora, y ves, por eso también muchos fondos de pensión empiezan a tener problemas, porque la vida estaban hechos actuarialmente para una esperanza de vida X y ahora la esperanza de vida es X más 10 o X más 15 años, ¿verdad? Sí. A mí me parece una aberración que en Guatemala el IX, la edad de jubilación sea 60 años, eso es nada, o sea, la edad de jubilación, o sea, debería ser mínimo 65 años. Si hay que irla cambiando, hay que ir proporcionando. Se van a quedar sin fondos, se van a quedar sin fondos, no cabe la menor duda. Yo lo que te digo es que lo que es importante, o sea, no tanto si vivís 90 años, 100, 105, o si alguien vive 70 y pico años, que sea una vida que valga la pena. O sea, que al final, o sea, cuando ya estés casi que en el minuto 90, que puedas volver atrás, recordar lo que hiciste y que hayas dicho eso vale la pena. Y que cuando te muras, que la gente diga, a la qué pena que se murió este. Claro. Y no, qué bueno que se murió este hijo de la gran... sino que valga la pena. No tanto los años, sino que valga la pena. Que valga la pena. Bueno, Luis, mira, gracias, encantado. Me encantó la charla. Te dije, el tiempo voló. Yo creo que dejamos mucho valor y pues espero tenerte en un futuro nuevamente, porque yo creo que estos pueden ser muchos podcasts de mucho valor. Así que gracias por muchas gracias y te felicito por este tipo de actividades que sin duda son de mucho beneficio para el país. Y ahí me saludas a tus papás. Gracias, Luis. Y espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Money Coach. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como @AdrianLemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.